que no tienen un demonio, pero no han cambiado de mentalidad. Hay gente que siguen vagando en su corazón y hay gente que tienen soberbia, que tienen altanería y no van a conocer la verdad de Jesús estando en ese estado, en esa condición. Mira, Judas estaba con Jesús, caminaba con Jesús, era el tesorero, pero jamás cambió la condición de su corazón, que era un ladrón. Jamás cambió su mentalidad. O sea, tú puedes estar al lado de Jesús, tú puedes comer del pasto verde, el Señor te puede estar hablando directamente y si no hay un cambio de mentalidad en ti, tarde o que temprano el diablo usará esa condición de tu corazón para ahorcarte, para acabar contigo. Entonces, la verdad se conoce a través de la palabra y a través de que uno reconozca cuál es la condición de su corazón. Si yo soy una persona temerosa, si yo soy una persona que me gusta mentir, si yo soy una persona que soy de doble ánimo, si yo soy una persona que son contiendosa, si yo soy una persona que me gusta levantar falso testimonio. Si yo tengo que reconocer la condición de mi corazón para podérsela presentar al Señor y que Él comience a trabajar en ella. Si usted no la reconoce, aunque Jesús está al lado de usted, aunque Jesús le hable, le voy a decir una cosa. No va a funcionar. Jesús estaba con los hebreos y no funcionó. No funcionó. La nube de día era Jesús y el fuego de noche, la columna de fuego era Jesús y no funcionó. Les hablaba directamente a través de Moisés y no funcionó porque no había un cambio de mentalidad. ¿Por qué? Porque la condición de ellos era que eran libres físicamente, pero mentalmente todavía eran esclavos. Y por eso le hablaban de esa manera a Dios. Y por eso se referían con Moisés de esa manera. Miren lo insoportable que eran esas personas, porque hay cristianos que son peor que un impío, que lograron a un hombre tan manso como Moisés hacerlo pecar en contra de Dios. Un hombre tan manso como Moisés, que intercedió por ello para que Dios no lo destruyera, lo hizo pecar en contra de Dios. Porque de verdad que ellos eran de dura cerviz. Dura cerviz es una persona que no ha querido que su corazón sea circuncidado. Dura cerviz es una persona que sus oídos no han sido circuncidados. Están en la iglesia o están en un ministerio de avivamiento o Dios le ha puesto un buen líder, un buen pastor, pero aún así están ahí en la pelea. Y en la pelea. Y realmente no es con el líder o con el pastor, aunque puedan sacarlo de quicio, sino es directamente con Dios, que fue el que nos llamó a cada uno de nosotros. Si usted no se preocupe, ¿verdad? Porque Dios no quiere bulto. Dios no quiere personas que estén haciendo bulto como hacían los hebreos. Dios no quiere ese tipo de personas que vengan a juzgar, que vengan a criticar, que vengan a señalar, que vengan a estar ahí mirando con ojos observadores. Dios quiere gente que le crean, que se una a la visión, que dejen de estar vagando en su corazón, que reconozcan cuál es la condición de su corazón. Dios no quiere formar un bulto de personas que vengan a traer problemas, que vengan a traer distensiones entre las personas aquí. ¿Tú crees que Jesús no se dirigió a él tantas veces? Mira, y le enseñaba y le decía, pero Jesús no podía cogerlo por el cuello y decirle, Judas, tienes que reconocer que eres un ladrón. Aunque yo hablo contigo, aunque como contigo, aunque duermo contigo, tú no reconoces la condición de tu corazón. Jesús no lo hizo. Y yo soy de las que creo que aunque estaba escrito que el hijo de perdición tenía que manifestarse, refiriéndose a Judas, si Judas hubiera arrepentido como se arrepintió Pedro y reconoció su error. ¿Cuál era la condición de Pedro? Que tenía miedo a morir. ¿Cuál era la de Judas? Que era un ladrón. Yo estoy segura que Dios lo hubiera perdonado, porque al fin de cuentas ya la profecía se había cumplido y era que el hijo de la perdición entregara a Jesús. Pero después de eso, si él no se hubiera arrepentido, si él se hubiera arrepentido, no hubiera terminado ahorcado por el diablo. Entonces, el que tú estés en un lugar donde haya pasto, donde el mismo Señor Jesús te siente y hable contigo, no quiere decir que tú no hayas cambiado tu mentalidad o que tú no reconozcas la condición de tu corazón. Eso es algo que Dios te va a hablar, pero tú tienes que identificarlo.
Identificar qué es lo que me detiene, identificar qué es lo que me está atrasando, identificar qué es lo que me paraliza, identificar, tengo miedo yo con mi hijo, tengo miedo de esta situación, tengo miedo de morirme, tengo miedo de aquí, tengo miedo de allá. ¿Qué es lo que pasa que te impide que tú no puedas dejar que tengas una fe acrecentada? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando en medio del proceso de la situación que tú estás viviendo, que Dios te dé una palabra y te toca atravesar ese desierto árido, que Él te promete estar contigo en medio de él, ¿qué es lo que te hace retroceder y dar vuelta en el mismo lugar? ¿Qué es? Dios va a ir a la velocidad que tú le creas. Él va a ir a la velocidad que tú le creas. El día, yo no puedo sacarme esto de mi mente. Porque cuando yo lo vi, yo dije, Dios mío, la palabra de Dios es viva, siempre tiene algo que revelarte. El día que Abraham oró por ese rey de Egipto y oró por su mujer que Dios la había cerrado la matriz, ese día Sara quedó embarazada. ¿Un mes estaba o no estaba? Uy, qué casualidad. Dios no es un Dios de casualidad. Qué casualidad que Abraham oró y la casa del rey egipcio, no hebreo, fue bendecida por Dios y Dios abrió la matriz de la esposa del rey. ¿Usted cree que sea casualidad? ¿Hace cuántos años Dios le había prometido eso a Abraham? ¿Hace cuántos años que Abraham estaba esperando esa promesa? Qué casualidad que oró por alguien que necesitaba lo que él estaba esperando y después se le manifiesta a él. No es casualidad. No es casualidad. Dios todo lo hace con propósito. ¿Sabe lo que dice Romanos 8:26? Y yo tengo que repetírselo porque yo me lo repito 500 veces diariamente si es posible. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Todas. Dice, incluye bueno y malo. Entonces, yo le he dicho a ustedes, ¿sabe lo que me ha, y hasta el día de hoy lo aprendo, ayudado a mí a caminar y a no ver para abajo, sino ver para arriba? Que cuando algo malo, doloroso pasa en mi vida, primero le pido a Dios, no permitas que mi entendimiento se ciegue, porque el dolor te ciega. El dolor hace que venga la amargura y te paraliza y viene el temor. Y yo digo, Señor, tu palabra dice que todo obra para bien, aunque yo no lo entienda, hasta aunque esto sea tan terrible y yo no le encuentro una explicación humana, esto va a obrar para bien. No sé de qué manera, pero va a obrar para bien. Pero en una ocasión cuando Jesús dijo, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hay cosas cuando se refiere a César. La moneda de César estaba puesta como que César era el hijo de Dios, como que era un Dios. Escuche esto en la tierra. Y cuando Jesús viene y especifica esto y dice, no es ningún Dios. Dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hay cosas que son de César. César significa con lo natural, en donde tú y yo podemos hacer algo. Pero Dios no se lleva la gloria completa porque el cucharón de nosotros estuvo metido. Pero cuando Jesús dice, dale a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios, es que cuando dice Dios lo que es de Dios, es que hay una parte que solamente Dios es el que la hace y que tú vas a reconocer y decir, solamente Dios pudo. Nada que yo pude hacer para que esto pasara. No hay nada, hay cosas específicas que son de Dios. La de César es cuando hay un doctor involucrado, porque Dios dice en el libro de Jeremías, y yo traeré sanidad y medicina. Dios puede usar a un doctor que te ayude, que tú por medio del doctor que pueda ser operado o un tratamiento. Estuvo César metido por el medio. César simboliza o tipifica lo que es lo natural. Pero cuando Dios te dice lo que es de Dios es. O sea, está comprobado científicamente y no pueden decir lo contrario. Lo más que pueden decir con engaños de Satanás es que un niño con autismo puede mejorar, dado tratamientos y cosas, pero no pueden decir que puede recibir una cura 100%. El único que puede hacer eso, ¿quién es? Jesús. El único que puede abrir una matriz que el médico dijo está estéril es el Espíritu Santo. El único que puede sanar y quitar un cáncer, un SIDA o enfermedades es el Espíritu Santo. Que puede hacer que a una persona se le enderece el pie, le crezca.
que salgan dedos de las manos, resucitar un muerto, es el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que dijo que vino Jesús? ¿A qué? A deshacer las obras del diablo. No hay médico, no hay medicina, no hay nada que sea del César que pueda lograr deshacer lo que es del diablo, porque lo que es del diablo, el único que lo puede deshacer es Dios. Ahora aquí viene el problema, que cuando es de César el asunto, tú confías en Dios y puedes ver una restauración o una manifestación en tu vida. Y tú dices, sí, Dios, oh, la gloria a Dios, pero tú sabes que César estuvo involucrado. Pero cuando es de Dios nada más, abróchate el cinturón, porque ahí sí te toca depender solamente de Dios. Y no hay manera de que tú puedas meter el cucharón. No hay manera de que tú puedas usar ningún recurso humano. No hay manera de que, no importa lo que tú hagas, que puedas ayudar a Dios, porque el primero que no te lo va a permitir va a ser Él. Entonces ahí donde tú ves a la persona que se queda vagando y dando vuelta en su corazón. Sube, no te quedes abajo. Hay muchas personas que están abajo, que están en el valle de la sombra de la muerte y Dios le está diciendo, ya no te quiero más ahí, sube. Y te voy a traer esta palabra para que tú veas de qué manera es que tú vas a subir. Y recuerde el tema, sube, no te quedes abajo. El nombre de Habacuc tiene dos significados, el que abraza y el que lucha. El que abraza y el que lucha. Con una mano abraza y con la otra pelea. El libro de Habacuc se cree que se escribió 600 años antes de Cristo, durante el reinado de un rey malo llamado Manasés, que era el rey de Judá. Ojo con esto. ¿Cuál era la asignación de Habacuc en ese tiempo? En Judá. Velar espiritualmente. Los que velaban eran llamados como atalaya, centinelas. Ojo, nosotros hemos sido llamados a eso. Déjelo ahí guardado en su corazón. Y ahora vamos a ver aquí. Quiero que tenga esto bien en su mente. ¿Cuál era su asignación? Velar por Judá espiritualmente. Velar. Pero él no le decía a Dios cómo Dios tenía que manifestarse, ni cómo él tenía que hacer los juicios en Judá. La asignación de él era tal como atalaya, como centinela. Ojo, tu asignación es creer, estar como atalaya, firme sobre tu fortaleza, creer a Dios, orar por tus hijos, orar por tu cónyuge, orar o manifestar tu propósito de vida, pero Dios es el que decide qué es lo que va a hacer y cómo es que son los juicios y en la manera que Él opera en aquello que tú estás orando e intercediendo. Ojo aquí, porque por eso muchos de nosotros caemos. Escuche esto que yo le voy a regalar hoy. Mire, por eso es que caemos. Mira lo que le pasó a Habacuc, un tremendo profeta de Dios. Pero su asignación era estar sobre la fortaleza con su pie firme, como atalaya, como centinela, cuidando espiritualmente a Israel. Uf, espérate. ¿Sabe lo que le pasó a Habacuc? Dejó de enfocarse. ¿Cuánto nos ha pasado esto a nosotros, a ti y a mí? Que Dios nos dice y Dios nos aviva y nos da una asignación. Pero cuando comenzamos a ver la maldad y la realidad alrededor de nosotros, empezamos a perder la pasión por el lugar, la asignación que Dios nos ha mandado a hacer y comenzamos a enfocarnos en aquella realidad que nos arropa. Espérame que se lo voy a desmeduzar, pero usted abra su entendimiento. La asignación de Habacuc era estar parado y velar por Judá. Pero resulta que era velar en el espíritu. Y resulta que él empezó a ver lo que estaba pasando físicamente alrededor de él. Y eso lo hizo venirse abajo y bajarse de su fortaleza y venirse abajo espiritualmente y empezar a caminar en el valle de la sombra de muerte.
Espérame, que todo te lo voy a dar bien. Escuche esto. ¿Sabe lo que dice Habacuc 1:2? Estaba mal por la injusticia que veía. Él amaba a su nación y le dolía verla así. ¿Sabe lo que dice en Habacuc? La primera palabra de Habacuc a Dios fue la siguiente. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirá? Y no oirás, y darás voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Estaba Habacuc frustrado por algo que estaba pasando, por algo que veía a sus ojos. Claro que sí. Pero se le olvidó a lo que Dios lo había llamado a hacer. Dios lo llamó a velar por el Judá en el espíritu, pero en la manera que Dios quería tratar con Judá, eso era problema muy personal de Dios. Te voy a explicar, te explico. Habacuc está frustrado por la violencia, por la hambruna que había en Judá en ese tiempo. Está frustrado por la violencia, por los enemigos que habían venido a atacar. Y está viendo que incluso los enemigos están prosperando. Y que los hijos de Dios, los justos, estaban bajo presión, bajo hambruna y estaban bajo violencia. Entonces, muchas veces tú y yo, estando desde el lugar y cumpliendo con la asignación que Dios nos ha mandado a hacer y estando velando y orando y cuidando espiritualmente y orando por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestro cónyuge o por aquella promesa que Dios nos ha entregado, comenzamos a ver lo que está pasando a nuestro alrededor y eso nos desenfoca y la pasión por lo que Dios te ha mandado a hacer, no es que la pierde, sino que se torna a la realidad que estás viviendo. Y ahí bajas al valle de la sombra de muerte, sin darnos cuenta. En un segundo bajamos. Yo siento a Dios aquí. Te enfocas en lo que te está pasando alrededor tuyo. La promesa está, la asignación está, el propósito está, la palabra está, pero tu asignación es creerla, seguir caminando y estar velando, llorando. Y la mía. Pero la realidad empieza a tomar fuerza y nuestros ojos comienzan a mirarla. Uy, porque fortaleces estar arriba. Y comenzamos a mirar. Espérame que te lo voy a explicar. Y comenzamos a mirar lo que nos está pasando. Y la pasión comienza a enfocarse en esto. Y no entendemos en la manera en que Dios quiere hacer las cosas. Y entonces ahí provoca una frustración en nosotros. Y comenzamos a decir, ¿hasta cuándo, Dios, mi hijo así? ¿Hasta cuándo este problema económico? ¿Hasta cuándo con mi esposo, mi esposa? ¿Hasta cuándo, Señor, que tú dijiste que si yo no podía tener hijos, tú me ibas a abrir la matriz? ¿Hasta cuándo aquel esposo que tú me prometiste, aquel trabajo, aquel empleo, aquel negocio? ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo me vas a hacer justicia? Porque comenzamos a enfocarnos en la realidad y no entendemos en la manera en que Dios lo está haciendo. Entonces Habacuc empezó a enfocarse en la violencia, en la hambruna y en la maldad y en cómo los malos prosperaban y los justos parecían olvidados. Y Habacuc se bajó de su fortaleza. Su visión, su pasión por lo que Dios lo había mandado a hacer, se vino abajo porque comenzó a mirar lo que estaba a su alrededor. ¿Alguien se está identificando con esta palabra? Porque yo me identifico. Fuera mentirosa si no lo dijera. ¿Cuántas veces Dios no tiene en ese lugar de fortaleza? Ahora lo vamos a ver. No te me desesperes. Y comenzamos a mirar todo alrededor y el diablo empieza a hablar a nuestra mente. Como que es inútil, como que mira qué injusticia y comienza a poner tus ojos en aquello
que te empieza a robar la paz, el sueño y te termina frustrando. Entonces ya tú no estás viendo. ¿Te acuerdas la historia que te hice? Cuando aquella persona me habló, sí, porque el diablo te va a hablar por persona que tú confíes, que tú creas, que tú respetes. Pastora, ¿cómo así? Uy, dime qué le pasó al profeta joven con el profeta viejo. ¿Te acuerdas que hemos hablado de eso? ¿Por qué el profeta joven le creyó? Porque era un profeta viejo. Lo que el profeta joven no sabía, aunque Dios ya le había advertido, y Dios le dijo lo que tenía que hacer, y aún así cayó en la mentira del profeta viejo, porque respetaba a ese hombre, porque era un profeta de Judá. Pero Dios, sabiendo lo que iba a pasar, le dijo, no le creas a nadie, no bebas, no comas y no te detengas por el camino. Entonces, Dios no tiene doble palabra. Si Dios te dijo una cosa, aunque venga una persona que tú respete o que tú reconozcas, escúchame bien, no le creas. El profeta viejo era un profeta que jamás se le enfrentó a los reyes de Judá para decirle lo que Dios decía. Comía y bebía con ellos. Nunca los confrontaba. Entonces la gente lo tenía como un profeta de Dios. Si era de Dios, pero se torció, pero seguía aparentando que era de Dios. Nunca hacía lo que Dios le mandaba hacer y tenía siempre a los reyes contentos. Entonces, cuando vino uno que sí hizo lo que Dios le mandó hacer, ahí van a venir aquellos profetas viejos y te van a decir, es que un ángel se me apareció, mi hijo, un ángel se me apareció y me dijo que te dijera esto. Y tú vas a decir, uy, es que Dios me dijo en la conferencia esto, es que Dios me dijo esto cuando yo estaba orando, pero ahora me ha enviado esta persona que yo respeto, que es de autoridad, que aquí, que allá. Y Dios no tiene dos bocas. Si Dios te dice una cosa, es por ahí. Pero recuérdate que el cerebro es poderoso y es el órgano más perezoso. Tú tienes que desaprender lo que aprendiste para aprender lo que Dios te está enseñando aquí. Y eso fue lo que le pasó a los seuseos, los jebuseos, que no entendían ni atrás ni adelante lo que Jesús les estaba enseñando y no lo querían aceptar. Porque lo que ellos habían aprendido, así ellos querían que se quedaran. Y Habacuc, por un momento, dijo, ¿hasta cuándo? Se enfocó en la violencia, se enfocó en la maldad, se enfocó en los impíos, cómo prosperaban, y se enfocó en ver cómo Judá estaba siendo atacada por sus enemigos y Dios no hacía nada. Y cuando empezamos a ver cómo el enemigo nos está atacando, cómo las cosas en nuestra realidad parecieran diferente y peor a lo que Dios nos ha dicho, bajamos de nuestra fortaleza y comenzamos a frustrarnos. Perdemos la pasión por lo que realmente Dios nos mandó a hacer, porque no vemos el resultado que nosotros esperamos ver. Pero eso no quiere decir que Dios no esté en control. Escucha esto. Dios le dice a Habacuc, yo entiendo tu frustración. Yo entiendo lo que tú me estás diciendo, pero Habacuc, te voy a decir, no te asustes, porque vas a ver las cosas peores. No te asustes, porque Judá va a ser entregado en manos de sus enemigos, pero yo estoy en control. ¿Cuántos a partir de hoy dice, yo no me voy a asustar, ni tan siquiera por el gobierno allá afuera, ni por la pestilencia, ni por los virus, ni por el bloqueo, ni por todo lo que pase allá afuera, ni por la economía, porque Dios está en control y tú y yo no vamos a evitar un juicio de Dios sobre la tierra y tú y yo tampoco vamos a evitar la manera en que Dios quiera trabajar contigo y conmigo. Si tú no entiendes este pequeñito detalle, esta perla preciosa, vivirás frustrado y vivirás en el valle de la sombra de muerte y Dios viene hoy a sacarte de ahí, pero de la única manera que Él te puede sacar de ahí es si tú recibes esta palabra. Vivirá frustrado porque muchos de nosotros bajamos de nuestra fortaleza porque empezamos a mirar nuestra realidad. Nos cansamos de esperar y comenzamos a ver la violencia, las injusticias. Comenzamos a ver todo de mal en peor, tanto en nuestra casa como afuera, en el país, la nación. Y se nos olvida
que en la manera que Dios opera, Él es soberano y Él hace como quiere. Pero encima de todo, Él está en control. Y Él le dijo así a Habacuc: Habacuc, esto se va a poner peor, pero yo estoy en control. No espere ni que los países, ni que las naciones, no espere que las cosas mejoren, mis amados, ni que los virus desaparezcan y vamos a tener un momento, un lapso de paz. No, no lo espere, eso no va a pasar. No espere que las guerras cesen, no espere que los desastres naturales pasen como lo que pasó en Cuba y no hay control. No espere algo distinto, porque, ¿sabes por qué? Porque las profecías se tienen que cumplir. ¿Sabe lo que dice Isaías 62? He aquí que tinieblas cubrirán la tierra, o Isaías 61, pero sobre ti será vista la gloria de Jehová. ¿Cuál es la esperanza de lo justo? ¿Cuál es la esperanza que le está diciendo el Señor a Habacuc? No espere que las tinieblas sean quitadas, no espere que las cosas mejoren sobre Judá. Pero he aquí que yo le prometo que sobre los justos, en primera, que estoy en control, y segunda, que sobre los justos será vista y resplandecida la gloria de Jehová. ¿Cuál es la esperanza de nosotros? ¿Qué hablábamos ayer? Lo único que te hará resistir es estar en tu fortaleza, estar ardiendo en Dios, estar lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aunque nosotros oremos, no vamos a cambiar las profecías que están en Mateo 24. Se están cumpliendo al tope. Todas están cumplidas, señores. Solamente estamos en un lapso de congelamiento, que es el lapso de la gracia. Pero no espere que vengan cosas mejores. Aunque pareciera de momento, ¿usted cree que algo va a ir para mejor? No, mis amados. ¿Por qué? Porque estos son cumplimientos de la profecía, estos son juicios de Dios, si no leas en Mateo 24. Sé cuál es mi fe, cuál es mi esperanza, que yo tengo que estar en el lugar de mi fortaleza y yo tengo que afirmar mi pie sobre la roca que es Cristo, para yo no poder desmayar y yo no bajarme al valle de la sombra de muerte. ¿Cómo es que la luz de Cristo resplandece sobre mí? Cuando yo afirmo mi pie y cuando yo estoy sobre mi fortaleza, ardiendo en fuego por Dios, llena del Espíritu Santo. Esa es mi fortaleza. Y afirmada sobre la roca que es Cristo. De lo contrario, las cosas que estás viendo allá afuera y las que próximamente vas a seguir viendo van a acabar con tu fe y te van a hacer estar mezclado con los que están en el valle de sombra de muerte. Dios no quiere que tú estés en el valle de sombra de muerte. Dios quiere que tú entiendas que así como le dijo a Habacuc, son juicios míos y nadie los va a cambiar. Encárgate tú de estar en el lugar de fortaleza que yo te he puesto. Sube y no te quedes abajo. Sube, Habacuc, y no te quedes abajo, porque tú no vas a cambiar la manera en que yo estoy operando en mi mundo, el que yo creé y el que yo dije que esto pasaría. Como estaba escrito que Jesús venía, iba a ser crucificado y nadie lo impidió. Ni Pedro, cuando dijo, Señor mío, que no te acontezca esto. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Le dijo así a Pedro. Cuidado, si tú le permites a una persona cuando estás pasando por un momento difícil, que te diga cosas que no salieron de la boca de Dios para infundirte temor. Porque eso era lo que estaba haciendo Satanás, tomando la boca de Pedro para infundirle temor a Jesús. Jesús dijo, no he yo de tomar la copa que mi Padre me dio a beber, que se haga su voluntad y que se haga su como Él quiera y no como yo quiera. Hay una copa que cada uno de nosotros tenemos que tomar o que ya hemos tomado. Hay un huerto de Getsemaní donde nos van a prensar para sacar ese aceite, esa unción fresca que nos va a llevar a seguir caminando camino a la vida eterna, que nos va a llevar a tener humildad y dependencia de Dios. Es el tiempo de Dios y no de César.
Es que no vas a poder, ¿eh? Mira, no vas a poder ni ver algo manifestado en tus hijos si no es solamente confiando en Dios 100%, ni en tu matrimonio, ni en tu economía. Es que no te van a ascender en el trabajo, no vas a poder tener un negocio, no va a poder pasar nada en tu vida si no crees que es el tiempo de Dios, sino de César. Aquí no tiene nada que ver con gobiernos, no tiene que ver con sistema, no tiene que ver con doctores, no tiene que ver con apellido, con posición, con dinero. Es el tiempo de Dios y no de César. Y cuando es el tiempo de Dios para tu vida, no hay manera que tenga César que ver. No va a ser por ningún mérito que tú hagas. No va a ser por nada que tenga que ver con tus medios o con hombre o con ser humano. Lo que Dios tiene para ti es el tiempo de Dios, solo va a venir de Él. No hay manera que tú le puedas encontrar una explicación y que puedas decir, fue porque yo estudié esto, porque mire, este contacto me consiguió, o porque me encontré con esta persona, o porque aquí. No, no tiene que ver con César. Tiene que ver con Dios. Tus hijos solamente tendrán que vérsela ahora con Dios. No va a tener que ver con sistema, no va a tener que ver con escuela, no va a tener que ver con programas infantiles de educación, no va a tener que ver con nada, con Dios. Tu esposo, tu cónyuge, con Dios. La persona que Dios te tiene preparada es con Dios que se va a ver la cara y va a ir derechito hacia donde tú estás. El negocio, la finanza, la restauración, todo va a tener que ver con Dios. La enfermedad no va a tener que ver con psicólogo, ni con pastillas, ni con doctores, ni con terapia, ni con quimioterapia, ni con tratamiento, con Dios. Porque aquí molido fue por nuestras rebeliones y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Habacuc, entiende. Si no estás sobre tu fortaleza, no va a haber paz en tu corazón. Porque esto no tiene que ver con César. Habacuc, si tus ojos están puestos en el sistema, en el gobierno, en la economía, estarás perdido y perdida. Porque no se acabó el tiempo de César. Lo vi en mi propio país. No han podido apagar un fuego. No han podido. Tiene que ver con Dios. No va a haber más gobierno ni ser humano metido. Para ti que ha resplandecido tu luz, si no estás sobre tu fortaleza, entonces bajarás al valle de sombra de muerte como los demás. O te subes hoy a tu fortaleza y afirma tu pie sobre la roca que es Cristo, o vivirás afligido, abatido, sin paz y esperando resultados en cosas y en personas que no van a venir ni van a llegar a ti. Porque el tiempo de César cesó, se acabó. Lo que veas a partir de hoy en tu vida, si crees esta palabra, tú dirás, ciertamente, solamente Dios pudo hacer esto como el hombre que estaba ciego. Él dijo, no hubo manera de que yo pudiera tener vista, de que un doctor me ayudara. No hubo manera. Yo lo único que sé que ese hombre me abrió los ojos. Algo que solamente tenía que ver con Dios y le daba la gloria a Dios. ¿Sabe lo que dijo Habacuc? Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me diga y qué he de responder tocante a mi queja. Él entendió en ese momento y cambió completamente. Y él dijo, sobre mi guarda estaré. Escuche esto, sobre mi guarda estaré. Aquella pasión que había sido canalizada por la injusticia, ¿sabes lo que pasó? Se fue. El día que él volvió a subir a la fortaleza, el día que él volvió a mirar a Dios, y quitar sus ojos y su pasión que estaba enfocado en la situación que le quitaba el sueño y lo hacía frustrarse. ¿Qué es lo que te quita a ti el sueño?
¿Qué es lo que te hace frustrarte? ¿Qué es lo que te quita la paz? La única manera de tú deshacerte de eso no es que el hombre más ungido de Dios ore por ti y te saque el demonio. Eso no tiene nada que ver con demonio. Es que tú subas a la fortaleza. Es que tú afirme tus pies sobre la roca que es Cristo. No va a haber nadie que ore por ti, que haga quitar algo que solamente tú puedes hacer. Dios le realineó la pasión a Habacuc hacia su asignación, hacia lo que él tenía que hacer. Él tenía que estar sobre su fortaleza, parado como centinela, orando y velando, no importando lo que los ojos físicos vieran. Él tenía que hacerlo en el espíritu, no importando la manera que Dios traía el juicio sobre Judá. No veas la manera en que Dios está trabajando en tu casa o con tu finanza, con tu matrimonio, con tu salud o con tus hijos. No lo veas porque te meterás en el valle de la sombra de muerte. No lo veas. Ven el Espíritu, cierra tus ojos y sigue orando, creyendo y clamando desde la fortaleza espiritual, leyendo la palabra, llenándote del Espíritu Santo y ardiendo por el Señor, que es el que te dio esa asignación. Por eso el apóstol Pablo dice, pelando, llorando en todo tiempo, no se refiere a una manera física de doblar las rodillas solamente, sino en el Espíritu puedas arder en el fuego por Dios. Y aquello que tú quieres, entonces vendrá a ti. Arde en el fuego por Dios y la gente vendrá a verte arder. Tú mismo atraerás aquello que le estás pidiendo a Dios, pero de la única manera es estando en tu fortaleza. Y tu pie, dice Habacuc, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré mi pie. Tu fortaleza es Cristo, la roca. Ahí es donde tienes que afirmar tu pie para que no te resbales y caigas en el valle de sombra de muerte, que están aquellos que aún conociendo a Dios no han cambiado su mentalidad. Aún conociendo a Dios, siguen vagando en su corazón. Aún conociendo que Dios es fiel, justo y verdadero, que hace justicia, que sana, que levanta, que restaura, siguen con queja en su corazón, porque sus ojos están enfocados como los de Habacuc, en la violencia, en la injusticia que le hacen, en la enfermedad que todavía no se sana, en el problema matrimonial, en la escasez y en el hijo que está siendo procesado o la hija. Su pasión está canalizada por la realidad que tienen en su casa, por la realidad que tienen en su salud, en su economía. Pero hoy Dios viene a canalizarte para que vuelva la pasión y que tú subas. No te quedes abajo. El tiempo de estar abajo se termina hoy. Hoy tú subes a tu fortaleza y afirma tus pies sobre Cristo, porque es la única manera que tú podrás resistir y no entender los juicios de Dios, sino acomodarte a ellos. No entender, Dios no nos llama para entender en la manera que Él hace las cosas en nuestra casa, afuera, en nuestra economía, en nuestra salud. No, Dios no te llama para que lo entienda. Dios te llama para que estés ergido y firme en tu asignación, para que sigas orando en el Espíritu, aunque cuando abra tus ojos todavía no veas esa respuesta. Hasta aquí me he hecho entender. Y esta palabra ya te está haciendo entender cómo Dios hizo entender a Habacuc y le realineó la pasión hacia su asignación, hacia lo que tenía que hacer. Cuando alguien pierde la pasión por Dios, no es exactamente que la perdió, sino es que la realineó hacia otra cosa. Y muchos de los que estamos aquí en las últimas semanas o en los últimos meses, dado las cosas que estábamos viviendo y los juicios de Dios o la manera de Dios trabajar en nosotros o en nuestra familia, nos hizo
nos canalizó y nuestros ojos se voltearon a eso y dejamos el lugar de la fortaleza, dejamos de tener nuestro pie sobre la roca que es Cristo. Escuche, Dios quiere que nosotros nos sometamos a su autoridad y a su soberanía. Y una vez más, el Señor no me saca de ahí. El Señor te vuelve a decir, entiende. Yo sé que quizás ahora tú no entenderás el 100%, pero yo te lo voy a hacer entender si tú me dejas. Entiende que no es el tiempo de César, que llegó el tiempo de Dios. Entonces Dios quiere que a través de los juicios, de la manera que Él está haciendo las cosas, tú estés parado en tu fortaleza, cerrando tus ojos y mirándolo a Él, para que puedas someterte a su autoridad y su soberanía. Su autoridad y su soberanía, que Él hace las cosas a la manera que Él entiende que la debe de hacer, aunque tú no lo entiendas. Las frustraciones y la injusticia que nosotros le damos paso cuando bajamos de nuestra fortaleza, nos sacan del propósito de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí en estos últimos días bajaron, en estas últimas semanas o quizás meses, bajaron de su fortaleza y estaban caminando sin rumbo en ese valle de sombra de muerte? ¿Cuántos le decían a Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo esto? Cuando ponemos nuestros ojos, cuando nuestra pasión se canaliza por lo que estamos viendo, automáticamente bajamos de nuestra fortaleza y quitamos el pie de la roca que es Cristo. La frustración te para, te estanca. Habacuc dijo, hoy afirmo mi pie. No es lo mismo estar abajo que estar arriba. Cuando tú estás arriba, simboliza estar lleno del Espíritu Santo.